también, mae. Ah, no, con mucho gusto, mae. Nada más en dado caso que tengamos que volver a repetir que pase una situación similar, y nada más es de hablarlo y Sí, coordinar la hora de cambio. claro, claro. Entonces, Pura vida, mae. gusto, placer compartir pantalla ahora y bueno, son 1, 2, 3, 4, son 5 ejercicios, son bastante, ayudan bastante a ver varias cosas. Bueno, este que habíamos quedado la semana pasada, que lo íbamos a ver, que es este de acá este es de energía, sí, como tal. Vamos, déjame buscar no lo tengo resuelto. Aquí está. Entonces, bueno, este es el 1826, que nos dice: las ruedas de peso especial están montadas en las esquinas A y B de la placa rectangular de 75 libras. Si la placa se libera del reposo en 90 grados, determine su velocidad angular en el instante justo anterior eh, a cita igual a 0 grados. Ok, bueno, este ejercicio es bastante sencillón porque, eh, bueno, es bastante, no es sencillo, pero digamos, es bastante práctico a la hora de realizarlo, solo que hay que tener un cuidadillo ahí con cómo se analiza todo esto, digamos. Por ejemplo, aquí se ejemplifica lo que te he dicho alguna vez, de que, ay, mira, con razón, de un toque que no he conectado la tablet, con razón no me escribía. ¿Qué te está diciendo? Que algunos ejercicios se pueden hacer tanto como por energías como por trabajo. Sí, como por energía como por trabajo, digamos. Por ejemplo, en este caso, bueno, como siempre, en estos ejercicios vamos a tener una posición inicial y una final. Voy a poner acá. Y siempre acordate hacer los dibujos para que, diga, en aquello que tengas un reclamo o algo así por el estilo, lo mejor es hacer un dibujo para que quede como de demostración. Entonces, digamos, voy a ver si puedo hacer no puedo hacer esto un rombo, que no se pueden rotar las cosas. Aquí. Ahora será. Así ya estaba en la posición 1, que es cuando el ángulo esté completamente 90, es decir, el ángulo entre, ¿cómo es que se llama? Entre la diagonal y la horizontal sea 90, entonces va a ser algo como más o menos así. Lo importante acá de ver, digamos, de esta posición es que vamos a ver que ambas ruedas están alineadas, digamos, sobre el mismo, bueno, están dentro del canal, están como en esta parte de acá. Bueno, aquí tenemos A, aquí tenemos B. ¿Y qué podemos sacar de acá? Veamos que se nos dice que que esto se libera del reposo cuando el ángulo es de 90, cuando el ángulo es de 90, que bueno, si es igual a 90, nada más como por aclaración. Y digamos que ese ángulo está dado con respecto a la diagonal. Entonces eso quiere decir que efectivamente nuestra placa está horizontalmente. Bueno, está en esta posición más bien, porque vemos que las ruedas están opuestas en la diagonal del rectángulo. Ahora bien, vamos que esto se puede hacer, lo que ocupamos es conseguir, bueno, tanto por trabajo y energía vamos a llegar a lo mismo, entonces veamos que podemos hacerlo. De aquí la ecuación de trabajo y energía, así como energía nada más, van a quedar exactamente igual, porque vamos, si, bueno, vamos a poner energía energía, vamos a hacer la ecuación que es de, bueno, la fórmula general T1 es más V1 es igual a T2 más V2. Aquí vamos a ver que, bueno, aquí partimos del reposo, entonces esto es cero. Y que más bien aquí ya vamos a estar a nivel de referencia. Bueno, aquí se me fue a hacer el dibujo, pero lo que vamos a tener en la segunda posición es, más bien es al revés, es aquí. Vamos a quitar esta línea acá. Así. No sé si, bueno, va a ser un toque ahí que hagamos de cuenta que aquí están los canales. Bueno, no, más bien aquí no. Ahí sale por mi perilla, es que es muy, por si empieza a ladrar. Entonces aquí estaría la primera rueda.
Aquí sería la segunda y veamos que en este ejercicio lo que nosotros vamos a tener es que, bueno, aquí podemos ver que, bueno, antes de el instante anterior a los 0 grados, vamos a ver que igual eso nos indica que la velocidad por ejemplo, de la rueda A va a ser completamente hacia abajo y que más bien, bueno, esto es como lo importante porque vamos a ver que la rueda B siempre va a estar obligada a ir hacia la derecha, es decir, en el eje X. Entonces, por ahí podemos ir viendo más o menos cómo se va comportando este ejercicio. Ahora bien, veamos que, bueno, aquí se me fue a ponerlo, pero ¿cómo es que se llama? La referencia lo vamos a poner al nivel de este canal porque vamos a ver que cuando si ponemos la referencia aquí, nada más vamos a tener energía potencial gravitacional en 1, que sería con esta altura h que tenemos acá. Y que sería la mitad de la diagonal de, del rectángulo. Y para obtener eso, nada más 10, vamos a, bueno, es que aquí se me fue a poner las medidas, pero esto es 3, esto es 1.5 pies. Entonces vamos a ver que la diagonal es igual a 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado. Y eso nos va a dar aproximadamente, ¿cuánto es que da? 3.35 pies. Y a eso le metemos la mitad para que sea la altura que vamos a usar para lo de energías, que sería, bueno, esto da 1.677 pies. Ahora bien, ya con esto vamos a ver que, bueno, esta sería la ecuación de energía, que al fin y al cabo va a ser mg por h1 es igual a T2. Y digamos que si nosotros hubiéramos hecho trabajos, la ecuación nos quedaría exactamente igual. ¿Por qué? Porque veamos que en trabajo es igual T1 más todos los trabajos de 1 a 2 son igual a T2. Igual T1 sería 0 porque partimos del reposo. Y aquí, ¿qué fuerzas harían trabajo? La única fuerza que nosotros tenemos acá, que nos haría un trabajo, sería el peso, que sería el de 75 libras. Ahora bien, ¿cuánta distancia haría trabajo esta fuerza? Bueno, el peso como tal, igual la distancia h. Entonces, en este caso, vamos a ver que este ejercicio se puede hacer tanto por energía o como por trabajo, porque vamos a ver que veamos que tenemos la misma ecuación. Bueno, aquí voy a despejarlo. Bueno, voy a expresarla ya completamente, que sería igual a T2. Vamos a ver que son la misma ecuación. Normalmente, si aquí nos hubieran puesto, no sé, que tenemos una fuerza P, una fuerza como en el ejercicio anterior, bueno, ejercicio anterior no, sino que tuviéramos una fuerza P aquí que está jalando, más bien empujando. Ahí sí habría que usar trabajo por fuerza, porque nosotros con energías no podemos meter trabajos de una fuerza directamente. Entonces, bueno, ya con eso, ya tenemos ¿cómo es que se llama? Ya podemos pasar a calcularlo. Entonces, veamos que va a que hacer un diagrama un toquecillo más sencillo para que se sobreentienda que esta es la diagonal. Veamos que B va a tener una velocidad, bueno, VB, no importa tanto, VG, vamos a tener aquí que no sabemos en qué dirección está, y vamos a ver que A va a tener una velocidad A, pero que está completamente hacia la derecha. Y recordemos que podemos hacer por centros instantáneos. Si nosotros tiramos una línea perpendicular a nuestro vector de velocidad, vamos a obtener cuál es nuestro centro instantáneo. Que en este caso, veamos que si tiro ambas líneas, vamos a ver que el punto de intersección entre ambas líneas perpendiculares a las velocidades va a ser en el punto A, que está justo aquí. Entonces, nuestro centro instantáneo sería A. Y eso ya es nada más ahí hacer mate, porque aquí esta es bastante sencilla, porque ya nosotros tenemos esta valor de acá, que sería 1.6, más bien 677, perdón. Y ¿qué más? Y nada, pues aquí lo que vamos a hacer es decir que la velocidad de g es igual a, bueno, vamos que si nosotros nos imaginamos el movimiento de
de este sistema, vamos a ver que va a tener una rotación en este sentido. Ay, quería ponerlo con otro color. Va a girar en este sentido, es decir, en sentido antihorario, es decir, en K positivo. Entonces sería, bueno, ¿cuánto sería OG? Sería 1.67 por omega, que es, que es el valor que estamos buscando. Y ya con esto, nada más, bueno, vemos que como tenemos una rotación, tenemos que, bueno, como ya estamos en cuerpo rígido y tenemos una rotación, vamos a tener tanto en T2, vamos a tener tanto que le sería la parte traslacional, que sería, mm, que sería el, bueno, como tal, lo que nos da VG, más el T2 rotacional, que sería ya como tal el que estaba por omega. ¿Y qué más? Y eso sería todo. Entonces, vemos que nosotros ya tenemos una expresión para la VG, que sería 1.677 por omega, y podríamos sustituirlo entre la ecuación. Entonces, ya había una ecuación que tenemos previamente, entonces podríamos expresar como un medio de la masa por la velocidad de g al cuadrado más un medio de i por omega cuadrado. Y bueno, aquí el i de un prisma. Esto es una cuestión que puedes anotar ahí por aquello que te falte dentro del quiz, que más bien el momento inercia para una placa o un rectángulo es de un medio, déjame ver si estoy bien, sí, no, es un doceavo, perdón, es un doceavo por la masa por a al cuadrado más b al cuadrado, que vendrían siendo los lados, que en este caso sería, bueno, metiendo los valores sería un doceavo de 75 entre 32 porque las libras son peso por a al cuadrado, que sería, bueno, aquí la podemos ponerlo como 3 y b como 1.5, entonces sería 3 al cuadrado más 1.5 al cuadrado, y esto nos da 2,18 slugs por pi cuadrado. Nada más de un chance más. Ok. Y bueno, ya con esto, bueno, podemos despejar la expresión de VG, que sería, Lo que preguntaste ahí, ¿qué? algo que preguntaste ahí, no te entendí. ¿Qué pregunté? No me preguntaste a mí, pero dijiste algo como, ¿será que es? Pero no No, decía. no, no, creo que estaba hablando solo. Bueno, Ok. sí, no, olvida eso. Entonces, ¿qué Ya. sería? Aquí sería Ok, ok. un medio de la masa por VG, que lo vamos a sustituir, que sería 1.677 por omega, y todo esto al cuadrado, más un medio de I por omega cuadrado, que sería un doceavo de la masa, y esto es, bueno, 1.6. Y bueno, aquí ya sería más que todo meter los valores, aquí sería 75, bueno, no, más bien aquí ni siquiera es meterse 75 entre 32, porque vemos que esto ya como tal es el peso, que ya lo tenemos, entonces sería 75 por H, que sería por H, que era el 1.67, bueno, este valor, dame un chance. Eh, Sí, tranquilo, ¿eh? Ahora sí, entonces aquí estaría, ay, me quitaré esto. Aquí ya sería meter valores, porque ya aquí, como vemos, todo está en términos de omega cuadrado, entonces nada más es obtener el valor de estos coeficientes y sumarlos, entonces sería, bueno, aquí sería un medio
de 75 entre 32.2 por 1.677 al cuadrado omega cuadrado más medio de 2.18 por omega cuadrado. Entonces eso en la ecuación sería... Bueno, y una vez podremos mandar toda esa expresión a... Bueno, eso ya es un despeje más que todo sencillo. Entonces de acá nos va a quedar, bueno, el exponente de acá, bueno, el coeficiente que acompaña al omega cuadrado se manda a dividir acá y se mete dentro de raíz y al final nuestro omega. Sí, porque eso ya es nada más hay cuestión de despejes, que yo lo hice de otra manera. Omega nos va a dar, bueno, esta es la constante que nos queda ahí. El omega nos da 5,37 radianes entre segundo. No sé si te quedó alguna duda con ese ejercicio. O podemos pasar al siguiente. Bueno, está claro. De hecho, yo lo traté de hacer y sí, sí lo entendí más o menos. Porque como vos me lo habías presentado la semana pasada, entonces dije, fue pucha, este es interesante. Ay, Sí. lo hice, Ajá. me costó un toque, pero sí, sí le llegué. Sí, y si te igual. Sí, sí me Ah, igual. bueno, qué hecho. No, entonces sí, así es como se resuelve. Ok, Entonces, no sé, ok. bueno, no sé si te generó alguna duda dentro del ejercicio o si Ah, ya no, completan. Ok. no, no, sí, más bien yo me compliqué mucho. Sí, no, no, es normal, a veces uno se complica además haciendo un Sí, sí, ejercicio, pero no, está bien. Y eso es práctica, porque al fin y al cabo uno puede decir, ah, mira, hice tal cosa mal, sí, entonces entonces ya uno y eso es sabe un error que, cómo tratarlo. cómo resolverlo. Sí, sí. Sí, Voy a cerrar esto aquí porque se van a meter los bichos. Ok, ya. Ok. pero buenísimo, buenísimo que lo viéramos porque como decís vos, yo lo hice por otra forma, pero más larga y así me doy cuenta de que puedo mejorar eso. Sí, normalmente, digamos, en estos ejercicios de energías, eh, normalmente no es ley, pero normalmente siempre en la que te pongan una rotación, siempre va a haber un centro instantáneo. No es ley, pero normalmente siempre pasa, es bastante, Muy no, común. bastante común. Y nada más, y la única manera de encontrar el centro instantáneo es hacer eso, de que Sí, mantener los vectores de velocidad y tener las líneas punteadas, por ejemplo, no sé, por ejemplo, que aquí está el centro instantáneo, y pues metiendo un batazo. Entonces, pero ese es como el algoritmo de cómo se resuelven estos ejercicios. ajá. Entonces, no, y nada más como tener cuidado y ponerle atención a respecto que se están dando, por ejemplo, este ángulo de acá, porque, por ejemplo, yo he hecho un error que hice ahora haciéndolo, fue que consideré que este ángulo más bien estaba con respecto a... Hay que entender bien y leer bien, porque yo entendí que era con respecto al lado de abajo, entonces más bien el prisma a la hora de hacer ¿cómo es que se llama? La segunda posición, yo pensé que más bien quedaba así, y eso Sí, cambia completamente el ejercicio. sí, sí, correcto. Entonces, bueno, eso sería. Entonces, bueno, vamos con el segundo, a ver, ¿qué Sí. es? Este sí ya está de impulsos. Ya Ok. eso sí no hice nada. Ah, sí, no, tranquilo, igual, el chiste de estos ejercicios no es, pues, explicarte Sí, de sí. cómo van estos ejercicios. Bueno, Ah, igual hay un pequeño introducción a estos ejercicios. Bueno, en el caso de, de hecho aquí pasa bastante parecido a lo de Newton, que nosotros vamos a tener componentes X, Y y rotacional. En las X y Y no hay quite porque es independientemente, lo estás analizando en general. Es decir, no puedes analizar, no sé, desde X. No, eso no se puede. Bueno, sí se puede, pero eso ya es hacer otras varas de estática que nada que ver, que no vienen al caso en este curso. Pero en rotación vamos a tener el mismo caso de Newton. Digamos que nosotros podemos tener, no sé, una palanca aquí y no sé, y que aquí tenía dos reacciones, no sé, a X y a Y. Entonces uno podría tomar, es el caso de fijo, que uno tome aquí el punto de análisis y haga sumatoria de momentos con respecto de A. Eh, ¿Para qué? Para quitarse estas componentes de acá, del análisis.
porque a veces pueden ser incógnitas y así uno se las puede quitar de encima. Es el mismo caso, pero aquí lo que vamos a tener además de fuerzas, lo que vamos a tener es, bueno, en el caso de en momento lineal, cantidad de movimiento, más bien cantidad de movimiento. Aquí sí que respetar, aquí vamos a tener lo que vendría siendo, bueno, creo que esta sí es la nomenclatura del libro, del Hiller al menos, que es H1 más la sumatoria de todas las fuerzas en X de T es igual a H2 en X. Lo mismo para Y, que sería, bueno, aquí me falta poner X, sería H1 en Y más sumatoria de momentos con respecto de Y, de momentos, perdón, de fuerzas. Bueno, la sumatoria más bien de todos los impulsos, no, esto no es de fuerzas, es de impulsos. Es H2, pero en Y. Y en el caso de momentos, que lo voy a definir así, no sé, sería más bien L, creo, no sé si me estoy confundiendo. Bueno, creo que sí es así, no estoy seguro. Pero es la cantidad de movimiento angular más la sumatoria de todos los todos los impulsos angulares, están denotados como MO. Esto es MO significa que están tomados, se están midiendo desde O, es decir, desde el centro geométrico o el centro de masa del cuerpo, es igual a la cantidad de movimiento angular en 2. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a definir cuando una fuerza es impulsiva o no es impulsiva? Cuando la fuerza nos quiera hacer, que quiere influir en el cambio del estado de nuestro cuerpo. ¿Qué quiero yo decir con esto? Veamos que, por ejemplo, en este ejercicio que tenemos, ¿cómo podría decirlo? Por poner un ejemplo, tengamos aquí que tenemos una pelota que, no sé, está siendo bateada en un juego de béisbol. Ese es el bate. Y le está dando un momento en X y Y. Bueno, no le está dando un momento. Le está metiendo un impulso porque hagamos de cuenta que le está sometiendo una fuerza en esta dirección. Que en este caso sería, bueno, sería la fuerza del impacto. A lo que quiero llegar aquí es que cómo sabemos que una fuerza es impulsiva o no, porque vamos a ver que va a influir en el cambio del estado de nuestro cuerpo. Vamos que, por ejemplo, antes del choque la pelota va a venir en esta dirección y va a salir después en esta otra dirección. ¿Qué fuerzas serían aquí impulsivas? Bueno, aquí la fuerza impulsiva así dominante que nos interesa aquí sería la fuerza, bueno, el impacto de acá que le transmite el bate a, perdón, a lo que vendría siendo la pelota. ¿Qué fuerza no es impulsiva aquí? Veamos, por ejemplo, aquí, que el peso no sería una fuerza impulsiva. ¿Por qué? Porque no nos estaría afectando mucho en lo que vendría siendo el impulso, además de que la interacción es muy pequeña. Y para que haya un buen impulso bastante grande, veamos que la relación de un impulso, esto no se escribe así, impulso no se escribe así, pero para que se entienda, es P por dt. Y si un dt es muy pequeño, la fuerza tiende a ser muy grande. Entonces, así es como una manera de entender. Voy a ver si te paso un video, acordame porque la vez pasada se me olvidó y bueno, cuando ya te dije que te mandar los ejercicios es muy, ya había pasado el quiz, pero es un ejercicio para que explica más este concepto de fuerzas impulsivas y no impulsivas, para ya poder tomar en cuenta, bueno, para poder hacer bien estos ejercicios. Por ejemplo, en este ejercicio vamos a ver que aquí el peso sí se tiene que tomar en cuenta porque vemos que primordialmente lo que viene siendo este ejercicio se trabaja mayor que todo en el eje vertical. Pero hay ejercicios que, por ejemplo, tenemos un desplazamiento, que tenemos, ¿cómo es que se llama? Eh, no, una situación como el de la pelota, en el que el peso no hace nada, pero en este caso, sí, el peso sí nos va a generar algo. Entonces, no sé si tenés alguna duda con ahí, con ese repasillo pequeño de teoría. Ah, no, buenísimo, muy claro. Ok, damos un chance. Eh, Uy, ok. Bueno, este ejercicio, ¿cómo se empieza? Veamos que, bueno, este es el 19-12, que nos dice el rollo de papel de 40 kilogramos apoya en la pared, donde el coeficiente de fricción cinética es de
0.2. Si se aplica una fuerza vertical de 40 newtons al papel, perdón, determine la velocidad angular del rollo cuando T es igual a 6 a partir del reposo. Desprecie la masa del papel desenrollado y considere que el radio de giro del rollo alrededor del eje O es 80 milímetros. ¿Qué en este ejercicio? ¿Qué quiere decir que no tomemos en cuenta la masa del papel desenrollado? Que vamos a tener la misma posición. Bueno, que vamos a tener tanto que no se va a perder masa y que no va a haber ningún cambio en el radio de nuestro rollo. Es decir, que en 2 vamos a tener las mismas medidas de tanto de radio como de masa. Nada más eso es como un pequeño detalle. Ahora bien, ¿cómo analizamos este ejercicio? Veamos que aquí ya nos están diciendo un tiempo. Y cuando nosotros nos dicen tiempo, eso ya es un indicativo de que es impulsos. Entonces, de acá, lo que siempre se hace es, bueno, inicialmente es hacer un diagrama cinético o como tal un antes y bueno, el antes más los impulsos es igual al después, que bueno, sería así como la expresión gráfica de lo que vendría siendo la ecuación, que en este caso nosotros vamos a utilizar, bueno, podemos usar las tres. Bueno, para usar las tres, entonces aquí vamos a tener el diagrama cinético de la primera parte, que vendría siendo el rollo ahí, nada más, sin hacer nada. Que está, de hecho, aquí nos dicen que está en reposo. Entonces, aquí no pasa nada, queda así, normal. Más la suma de todos los impulsos, que bueno, serían durante t es igual a 6 segundos. ¿Y qué fuerzas vamos a tener acá? Veamos que tenemos, por ejemplo, tenemos esta fuerza al apoyo, bueno, esta fuerza que le transmite esta barra BO, que la vamos a llamar fuerza AB. ¿Qué otra fuerza tenemos? Veamos, bueno, también tenemos la de 40 newtons. Bueno, aquí para la fuerza AB tenemos esta relación que es aquí 13, creo que este es 2 y este es 5. Sí, que eso nos sirve para poder conseguir los componentes. Ahora, bueno, aquí tenemos los 40 newtons. Tenemos la fuerza de fricción que vendría hacia abajo. ¿Qué más? Tenemos el peso. Bueno, voy a marcarlos con color porque resaltan un poco más. Bueno, la fuerza. Ay, pucha. Aquí tenemos fuerza. Y bueno, aquí tendríamos el peso. Y eso va a ser igual a qué? Va a ser igual a nuestro rollo girando. Algo que también sirve aquí es imaginarse el movimiento, es como cuando nosotros hay un rollo de papel higiénico y uno lo empieza a jalar hacia arriba o hacia abajo, vamos a ver que el rollo no se va a empezar a mover hacia arriba, sino que lo que va a hacer es que va a empezar a rotar, pero no se va a mover. Entonces eso quiere decir que nuestro centro de masa, VG, tiene una velocidad igual a cero, pero sí va a estar rotando. No se me ocurre otro ejemplo de cómo real para amplificar esto, pero sí, el ejemplo del papel higiénico. O, ¿qué más se me puede ocurrir? O como cuando uno desenrolla ¿cómo es que se llama? Las pantallas que se utilizaban bueno, las que se usan para proyectar en las clases. Sí, sí, esas blancas. Sí, las blancas. Entonces nosotros vamos a ver que internamente esto va a estar rotando, pero no se va a mover. Es lo del mismo caso acá. Ah, ok. Entonces, ya con eso, podemos hacer sumatoria, por ejemplo, aquí, sumatoria de... Ay, no, sumatoria de momentos de fuerzas no. Que sería H1X, porque lo vamos a hacer primero para X, más la suma de todos los impulsos en X es igual a la cantidad de movimiento final en X, que
¿qué vamos a tener en X? Bueno, en todas, ay, pucha, ¿qué es esto? Vamos a tener que esto es 0 porque esta parte del reposo, más todas las fuerzas que tengamos en X. ¿Qué fuerzas vamos a tener en X? Nada más tendríamos lo que vendría siendo. Y aquí un detalle que se fue que aquí tenemos la fuerza normal de contacto. Porque vemos que la barra E, que el rollo de papel está apoyado contra la superficie. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Aquí siempre hay que definir una. Siempre, si no se pone, se asume que es hacia la derecha y hacia arriba. Entonces, aquí voy a definir. Bueno, no está más definirlo. Hacia la derecha es positivo y hacia arriba es positivo. Entonces, de acá tendríamos. ¿Qué fuerzas tenemos acá que nos hagan. Que nos afecten? Bueno, tendríamos lo que vendría siendo n, que será la normal, que es positiva, que vamos a tener que sería n por 6 segundos, que es el tiempo, y veamos que son fuerzas constantes, porque si no fueran fuerzas constantes, sí tenemos que hacer la integral que tenemos acá. Como son constantes, aquí lo que nosotros vamos a tener es, bueno, nada más para no saltarme la explicación, aquí tenemos que serían, bueno, sería n por dt. Ese es el tiempo 1. Así es la integral formalmente. Y vemos que más bien la fuerza FAB, la componente en X es negativa. Entonces sería T1, T2, que sería FAB en X de T. Y esto es igual a H 2X. Yo aquí una vez puedo hacer el despejo una vez para que no se, como que no se meta la explicación. Bueno, como ambas fuerzas son constantes, no cambian durante el tiempo, aquí sería la integral de dt. ¿Y cuánto es la integral de dt? Sería t. Entonces tendría n por t, de tiempo 1 a tiempo 2. Y aquí, bueno, aquí nada más como podemos tomar el tiempo inicial como 0. Entonces esto sería, no sé, sería 6 menos 0. Entonces sería multiplicarlo por 6. Entonces ahí está como la explicación para que no quede ahí la idea del aire. Entonces, ¿qué sería? N por 6 segundos menos FAB X por 6 segundos. Es igual a ¿qué? A 0, porque vemos que nuestro centro de masa no va a tener velocidad hacia arriba, hacia la derecha. ¿Y cuánto es? Bueno, se pueden quitar los 6. Entonces aquí vamos a obtener que n sería igual a FAB X. ¿Y cuánto sería FAX? Vemos que sería, podemos obtenerlo multiplicando, vemos que aquí tenemos este triángulo que nos sirve para obtener relaciones. La hipotenusa sería la fuerza AB y las componentes serían respectivamente la de 12 y la de multiplicando por 12 o 5. Entonces aquí sería, por ejemplo, como estamos buscando, la de X sería multiplicar 5 entre 13, que sería el coseno. No sé si me voy a explicar ahí, pero así es como se obtiene. Es un truquillo que siempre se utiliza en estos cursos, bueno, en estos libros en general que les dan a uno la pendiente, bueno, el triángulo, para que uno no tenga que sacar coseros, sino nada más multiplicar por estas relaciones que tenemos acá. Entonces, la fuerza AB a X sería multiplicar FAB por 5 entre 13. Y esa es la primera relación que vamos a tener. Ahora vamos a hacer lo mismo, pero para Y. Con dirección hacia arriba positiva, igual. H1 en Y más la sumatoria de todas las fuerzas impulsivas. Bueno, no voy a poner los límites. Fy de T es igual a H2 en Y. Igual 0, porque partimos del reposo. Más todas las fuerzas que nos hacen momentos, que serían, veamos que todas son constantes. Todas son fuerzas constantes. Entonces serían, bueno, ¿qué fuerzas tenemos? Tenemos la fuerza Fy por igual a los 6 segundos, más los 40 newtons por 6 segundos. ¿Qué más tenemos? Tenemos menos la fuerza de fricción por 6 segundos, menos el peso por 6 segundos. No va a tener una traslación.
podemos ver como que es un apoyo, entonces él solo va a estar girando ahí. Entonces tenemos que igual la cantidad de movimiento lineal sería igual a 0. Y aquí podemos cancelar los 6 segundos, porque, bueno, dividimos todo entre 6. ¿Y qué vamos a tener de acá? Podemos... bueno, no, mejor no voy a quitar los 6 porque si no me arruinan los factores que tenía. Nada más. Bueno, no hagamos de cuentas que no los quité porque si no esta computadora se va a morir. Pero metiendo los valores de acá, bueno, tenemos los 40 por 6 que... Bueno, estos son constantes que... Esto es una constante que podemos calcular. Se mandan a sumar al otro lado, bueno, a restar o a sumar respectivamente al otro lado. Y esto, veamos que, bueno, la fuerza de fricción, recordemos que la fuerza de fricción podemos darla como el coeficiente por la fuerza normal. Bueno, la fuerza ABY sería multiplicar más bien la fuerza AB por 12, 13. Y la fuerza de fricción, bueno, y aquí se me fue a poner por los 6 segundos. 0.2, que esta es la expresión para la normal. 0.2 por n. Y la constante al otro lado es 3,52,4. Bueno, esto... Déjame ver cuántos queda. Bueno, yo creo que al final sí se quitan los 6. Entonces la expresión de acá nos da, bueno, 0.2 la normal más 12 treceavos de FAB es igual a 352,4. Y si nosotros, bueno, ya tenemos estas dos ecuaciones. Entonces de aquí nada más despejamos y vamos a obtener que las fuerzas serían, bueno, la normal nos da 135,34 newtons y la fuerza FAB nos da 352,4 newtons. Y ahora que nos queda, veamos que nos piden nos piden que la velocidad angular. ¿Y cómo podemos obtener la velocidad angular? Haciendo sumatoria de momento, bueno, con impulsos angulares, que sería la ecuación que tenemos acá, que sería IO por omega, que eso es el L, que sería la cantidad de movimiento angular, más la sumatoria de todos los momentos MDT, omega 2, y bueno, aquí es igual a 0, reposo, más todas las fuerzas que nos realizan momentos. Vemos que las fuerzas que nos realizan momentos con respecto a son, voy a hacer los brazos de palanca, ese sería el, bueno, es un radio. Y las únicas fuerzas que nos harían momentos, aquí que sería, bueno, igual aquí definir la dirección positiva como la de sentido horario, serían la fuerza de fricción y la fuerza de 40 newtons. Porque vamos que la fuerza AB está sobre el punto del cual estamos analizando, es decir, no hace en ningún momento. Entonces aquí sería la fuerza de fricción. Bueno, hace un momento, ambas hacen un momento positivo, entonces serían... No sería hacia el sentido horario, la fuerza de fricción. No, porque veamos que... ay, no, sí, no, mentira, sí tenés razón. Dame un toque nada más para ver. Ah, sí, no, sí tenés razón. Sí, 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 es no, bueno, a ver, yo jalo, ok, sí, no, sí tenés razón. sí, porque sería en contra del giro, ¿verdad? Sí, encontré el giro. Ay, pucha, ya me molesta hasta ahora. Ah, ya, sí.
Más bien la fuerza de fricción, más bien sí, tener razón vos, va en dirección contraria al giro, que sería más bien para acá. Entonces aquí tenemos menos la fuerza de fricción por los 6 segundos, por el radio, bueno, sí, el radio de palancas que serían los 0.12 del radio, por los 6 segundos, más los 40 newtons por igual el brazo de palanca que serían los 0.12 metros por igual los 6 segundos. Esto nos va a dar igual a I.O. por omega 2. Ahora bien, ¿cuánto es el momento de inercia de este disco? El I.O. es de un disco. No, mentira, inclusive no hay ni que usar la fórmula. Recordemos que ya nos están dando el radio de giro. Entonces nada más es multiplicar el radio de giro por la masa. Bueno, el radio de giro al cuadrado. Entonces esto sería, bueno, vean que nos dieron 30 milímetros, entonces hay que dividirlo entre 1000 para pasarlo a metros. Y la masa es de 40 kilogramos. Entonces nuestro I nos da 950 para no usar el valor decimal. Entonces de acá, nada más es meter los valores. Me recordar que eso es 0.2 por lo normal, que lo normal nos había dado 135,34 por 0.12 por 6 más 40 por 0.12 por 6 segundos es igual a 9,250 de omega 2. Y después mando esto de valor a dividir al otro lado. Y nos va a dar que omega es igual a 36,26 radianes entre segundo. ¿Te quedó claro todo o necesitas que me vuelva a algún punto del Mano, ejercicio? no, yo los veo clarísimos. Vale, sí, 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 solo era esa dudilla de la fuerza de fricción, pero todo bien, mae. Sí, sí, igual, si lo ves bien, sí tenés razón que la fuerza de fricción va en contra de si la rotación. Ahí sí fue un detalle, de hecho a mí esto se me fue. Pero Sí, 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 para que tenga sentido, sí tiene que ir así en esa dirección. sí, son detallillos, pero mae, digamos, lo que me gusta verlos con vos es que vos veo que los haces sencillos. Man, no, no, porque yo he hecho unos y me enredo solo, más bien. Ah, sí, no, ma, es normal, o sea, es, Sí, es sí, el proceso, porque inclusive, bueno, yo siendo tutor hay veces que hasta yo me complico la vida demasiado y hay caminos mucho más fáciles, entonces para eso es, ma, para que vos agarres herramientas para poder resolver estos ejercicios mejor y no cometer errores que son fatales para, bueno, a la ujú. hora de realizar un ejercicio. Man, sí, Entonces, buenísimo. ok, ok. Bueno, este es el 1925 que es de, igual, de momentos, pero veamos que aquí lo que tenemos que nos dicen es que el volante, bueno, aquí, bueno, voy a leerlo primero, que dice, el volante A de 30 libras tiene un radio de giro con respecto a su centro de 4 pulgadas. El disco B pesa 50 libras y está acoplado al volante por medio de una banda que no se desliza sobre sus superficies de contacto. Si un motor suministra un par de torsión al volante en sentido antihorario de 50 por T libras pie, donde T sea en segundos, determine el tiempo requerido para que el disco alcance una velocidad angular de 60 radianes entre segundo a partir del reposo. Ok, entonces, déjame buscarlos, aquí está. Aquí, lo que viene así bastante útil es hacer un diagrama de, ay, pucha, ahora me vuelvo aquí a ver, hacerle un DCL a cada una bueno, al volante A. Vamos a ponerle aquí volante. Este es el pequeño. Aquí vamos a tener una fuerza y aquí vamos a tener otra fuerza. Porque veamos que aquí tenemos tensiones dadas por las bandas. Bueno, por la banda como tal.
y esta la vamos a llamar T1 y esta la vamos a llamar T2. Y aquí, ¿por qué no se ponen como que son iguales? Porque vemos que estamos pasando de una polea más grande a otra más pequeña. Entonces estas tensiones no van a ser iguales. Creo que esto inclusive era un tema de física, no me acuerdo muy bien. Que bueno, uno no se nos dice que son ideales, entonces aquí las tensiones son distintas. Por sumatoria de momentos dan iguales, pero en este caso no se cumple esto. Entonces, estas son tensiones que no podemos asumir que sean iguales. Entonces, ahora bien, ¿qué más vamos a tener? Vamos a tener el par torsional M, que es igual a 50T. ¿Y qué más vamos a tener? Bueno, vamos a tener el peso de A. Entonces, ¿qué vamos a tener? Perdón, y nada, podemos analizarlo internamente para ambos, para individualmente para cada una bueno, para el volante y para el disco. Entonces, para A, ¿qué vamos a tener? Bueno, de una vez aquí podemos calcular el momento que vendría siendo, vemos que nada nos dan el radio de giro, entonces podemos sacarlo eh, bueno, se puede sacar tanto por fórmula, porque ambos son discos, o se puede sacar bueno, en este caso de A se puede sacar por radio de giro, que sería K al cuadrado por la masa. Entonces vendría siendo 4 entre 12, porque ¿qué pasó la pieza? Al cuadrado por la masa, que serían las 30 libras, entre 32.2 para obtener la masa, y esto nos daría un valor de IA de 0.1035 slugs por pi cuadrado. Entonces de acá, si yo hago igual, impulso, utilizo la fórmula de impulso angular, impulso angular, bueno, sí, impulsos para la versión angular, tendría aquí el L1, sí, el L1, L1 más la sumatoria de todos los momentos con respecto de, bueno, aquí la integral de t es igual a el momento angular 2. Entonces aquí vamos a tener IC, bueno, IA más bien, por la velocidad angular de 1 más la sumatoria de todos los momentos de m de t es igual a L2. Ahora bien, bueno, más bien esto no tuve que ponerlo así, más bien igual, el momento de inercia no cambia. Entonces aquí más bien igual sería, pero por omega 2. Ahora bien, veamos que nos están diciendo que partimos del reposo, entonces de una vez, omega 0, omega 1 es igual a 0, entonces esto se nos hace 0. Entonces lo único que tendríamos que preocuparnos acá sería los momentos que tenemos acá. ¿Qué momentos vamos a tener acá? Ok, vamos a tener el de 50t, que vamos que depende de t, entonces sí hay que realizar la integral, pero vamos a también tener el que vendría dado por estas tensiones, que no sabemos cuánto valen, pero veamos que sí tienen que mantenerse, van a variar con respecto al tiempo. Entonces, por esa parte tenemos que tener cuidado porque no nos dan los valores y no conocemos si son constantes o son variantes con el tiempo. Si van a ser variantes en el tiempo, ¿por qué? Porque vamos que conforme pase el tiempo, nuestra em, el momento va a ir aumentando, entonces ellas tienen que responder a este momento de acá. Entonces por eso no sabemos estos valores como tal. Entonces de acá, sentido anterior y el positivo, que vamos a tener acá, bueno, la integral de el momento por dt más la integral de t1. Veamos que t1 me realiza un momento negativo. Si realizamos regla a la mano derecha, es un momento negativo de t1 por dt. Si hacemos lo mismo, pero para t2, vamos a ver que t2 sí nos hace un momento positivo. Entonces sería t2 por dt. Y aquí se me fue un detalle, voy a borrar esto, que son fuerzas, pero estamos tomando los momentos que hacen esas fuerzas. Entonces hay que multiplicarlos por su brazo de palanca, que sería 0.5, que es bueno, que sería, bueno, estas 6 pulgadas lo dimos entre 12 para pasar a pies, entonces nos da 0.5 pies. Más bien las 9 pulgadas nos darían 0.75 pies, nada más ahí como un detalle que se me fue.
Porque siempre en los ejercicios es mejor. El ejercicio pasado que hemos tenido, que yo no lo había pasado a pies, tuvimos problemas ahí fue por las unidades, entonces es mejor siempre pasarlo a pies. Entonces aquí sería 0.5 por la fuerza, bueno, menos por el momento negativo que nos hace T1, sería 0.5 por T1 de T, más la integral de 0.5 por T2, que ese es el momento que nos genera esta fuerza T2, por dt, nos va a dar igual a IA por omega 2. Y bueno, aquí podemos empezar desde cero para, bueno, los tiempos serían T1, podemos tomarlo como cero. Bueno, aquí se nos dice que, bueno, T2 sería T, entonces aquí los límites serían 0T, 0T y 0T. De 0 a T más bien. Entonces de acá, bueno, esto es una integral de 0 a T, sería la expresión que tenemos para M, que sería 50T por dt. Y bueno, aquí vamos que podemos sacar a factor común ese 0.5. Entonces sería ser más, bueno, 0.5 por la integral. Y aquí estas dos integrales podemos unirlas porque no sabemos cuánto dan. Entonces sería T2 menos T1. Ahí. Dt es igual a IA por omega 2. Y aquí se me fue, bueno, ahorita lo explico, pero bueno, esta integral es de sencilla. Entonces nos va a dar 25t al cuadrado de 0 a t. Y esta expresión sí, de aquí no podemos sacar nada porque vemos que no tenemos nada con qué decir que es T1 y T2. Entonces tenemos que dejarlo así. Y aquí se me fue un detalle. Veamos que, bueno, esto es para obtener la relación es mejor hacer esto. Yo tengo la velocidad de A y que la velocidad de B. A mí me están diciendo que necesito obtener bueno, primero hacer la relación de que omega, bueno, la velocidad de A tiene que ser igual a la velocidad de B, porque bueno, estos ambos puntos tienen que tener la misma velocidad. Y yo puedo expresar estas velocidades con respecto a sus velocidades angulares. Entonces aquí sería RA por omega A es igual a RB por omega B. Y aquí puedo obtener la relación para las velocidades, que la que nos serviría acá es, ya nos están dando la velocidad nos están dando la velocidad angular del disco, que sería este de acá. Entonces lo que me sirve es obtener omega A. Entonces de aquí yo puedo obtener que omega A sería RB entre RA por omega B. Entonces aquí serían los 9 entre las 6 pulgadas del RA por omega B. Y vemos que ya nos habían dado omega B, que eran los 60 radianes. Entonces aquí obtenemos que la velocidad de el volante A sería de 90 radianes entre segundo. Y esto ya es un valor que podemos meter. Veamos que ya tenemos IA, que sería, bueno, el momento de inercia de A, que serían los 0.1035 por omega 2, que serían los 90, porque vemos que esto lo estamos haciendo con respecto a A. Entonces esto nos daría, déjame ver cuánto da. Bueno, de hecho no lo calculé porque lo dejé así como tal. Y ahora que veamos que ocupamos T1 y T2, entonces de aquí tenemos que ver cómo obtenerlos de acá. Y vamos que podemos pasar a lo que vendría siendo el volante B. Y podemos hacer el mismo procedimiento, teniendo en cuenta esto de acá. Voy a explicarlo bien. Vemos que aquí tenemos igual. Aquí vamos a tener respectivamente, aquí vamos a tener T1, aquí vamos a tener T2, igual aquí el peso de B.
Y bueno, las reacciones, pero no los voy a poner porque al fin y al cabo no nos van a contribuir a nada. Nada más que hay que ser conscientes de que esas reacciones sí existen. Y sí, eso es lo único. Sí, correcto. Ay, creo que se me está descargando lo... Ah, no, no, mentira. Ok, entonces de acá, la misma ecuación que hemos aplicado, L1 más la sumatoria de todos los momentos con respecto de T es igual a L2. ¿Y qué fuerzas vamos a tener acá? Vemos que aquí vamos, ¿qué momentos voy a tener acá más bien? Bueno, partimos del reposo igual. ¿Y qué momentos vamos a tener acá? Veamos que aquí no tenemos el momento M que nos habían dado. Aquí solo vamos a tener las fuerzas T1 y T2. Entonces, si hacemos... entonces, aquí que vamos a tener, digamos que son fuerzas que no sabemos controlar. Entonces, serían igual. Bueno, ¿cuánto es el brazo de palanca acá? 0.75. Entonces, sería 0.75 por... bueno, en este caso, T1 nos hace un momento positivo. Nos hace un momento positivo de T. Bueno, esto no lo voy a poner, esto es nada más... Bueno, no, sí, sí, tengo que ponerlo. Menos el momento negativo que nos hace T2 en este caso, que sería igual 0.75 por T2 de T. Y esto va a ser igual a ¿cuánto? Va a ser igual a IB por la velocidad angular de B, que sería 2, bueno, que serían los 60 radianes entre segundo que nos dan en el enunciado. Y bueno, aquí paréntesis para calcular IB, que podemos recordar que el momento de inercia de un disco es un medio de la masa por el radio al cuadrado. En este caso sería medio por 50 libras, que sería la masa, el peso entre la gravedad para obtener la masa, por R2, que sería, eh, sí, sería, en este caso sería 9 entre 12 cuadrado, y esto nos va a dar 0,4367 slugs por pi cuadrado. Entonces de acá, bueno, podemos sacar ese 0.75 a factor común. Y nada más dejamos revisar algo rápidamente. Ok, 0.75 lo sacamos a factor común. Y aquí igual tenemos T1 de T menos integral de T2 de T. Y eso nos va a dar igual a la multiplicación de 0.4367 por 60. Ay, perdón. 0.75. Bueno, bueno, mandando a multiplicar todo esto, mandando a ir a ese 0.75, nos va a quedar que, bueno, digamos que también yo puedo unir esta integral de t y esto nos va a dar un valor de 34.94. ¿Y qué puedo hacer yo aquí? Puedo sacar este menos a factor común. ¿Para qué? Porque vamos que tengo una expresión bastante similar a la que tenemos acá. Solo que yo tengo más bien el T2 al frente. Entonces lo que puedo hacer es sacar un menos a factor común y enviarlo al otro lado. Entonces, ¿qué sería? Nos quedaría más bien T2 menos T1 de T es igual a 34,94. Y esto ya nada más es mandar ese menos al otro lado. Entonces va a ser igual a menos 34,94. Y este valor lo podemos sustituir acá. Si 5T2, T al cuadrado más bien, más 0.5. No hay que olvidar este 0.5 por menos 34,94. Es igual a, déjame ver cuánto da este valor. 9,315.
Y eso ya nada más es mandar este valor al otro lado a sumar. Y a este valor de acá. Porque por el menos, como es negativo, pasa al otro lado a sumar más bien. Y nos da 26,435. Mandamos al 25 a dividir y metemos todo en raíz. Nos va a dar raíz de 1,0574. Y eso nos da un valor de 1,03 segundos. No sé si te quedó alguna duda con eso. Y bueno, esta es la solución del ejercicio como tal. No sé si te quedó alguna duda. El tiempo, ¿verdad? Era así. Ah, El tiempo era que te digan. sí, aquí nos piden el tiempo requerido para que el disco alcance una velocidad angular de 60 radianes. Veamos que el disco en este caso sería este de acá, el grande, que es 9 pulgadas. Por eso yo utilizo los 60 radianes aquí y no Ajá. acá. Sino más bien yo uso 90 radianes en el disco pequeño porque esa es la velocidad que va a tener el disco A, bueno, el volante A, Ujú. cuando el disco B esté a 60 radianes, por esta relación que hemos hecho acá. Ujú, Porque, ujú. digamos, yo lo relaciono porque, digamos, a través de toda esta banda, toda la velocidad tiene que ser igual. Entonces, eso me relaciona la velocidad de A con la velocidad de B. Que yo puedo decir que la velocidad de este punto y de aquí tienen que ser iguales y la relaciono por medio de las velocidades angulares. No sé si me fui un toque muy rápido ahí o si entendiste. No, no, no. Bueno, está claro. Ok, ok. Ah, bueno, es bastante temprano, entonces. No quedan bastantes ejercicios todavía. Se me olvidó la existencia de este. Existencia. Sí, sí. Es que tenía en cuenta el último, que ese es más vacilón, pero este también es bastante útil. Veamos que, bueno, es el 1935, que es del Hiller, que nos dice la varilla ACB de 2 kilogramos sostiene a los dos discos de 4 kilogramos en sus extremos. Si ambos discos reciben una velocidad angular en sentido horario de 5 radianes, mientras que la varilla se mantiene fija y luego se libera, determina la velocidad angular de la varilla después de que ambos discos han dejado de girar en relación con la varilla debido a la resistencia de fricción con los pasadores A y B. El movimiento se da en un plano horizontal, desprecia la fricción en el pasador C. Que lo que vamos a tener al por inicio es, bueno, como se ve ahí, vamos a tener que eh, los dos discos van a estar girando en este sentido, pero la barra no va a estar girando. Y más bien, tiempo después, ambos discos van a dejar de girar, pero nuestra barra va a empezar a girar con respecto a C. Vamos a tener algo más o menos así. Entonces, vemos que aquí no tenemos ninguna fuerza como tal. No sé, como un momento que haga algo así. Eso es nada más como va a comportarse el sistema después de cierto tiempo. Que no lo dan, entonces no importa. Y que cómo se le entra este problema por conservación del momento lineal. Ahí, vamos. Aquí, no, este no es. Aquí está. Entonces, de acá, bueno, vemos que nos dicen que, bueno, más bien, este es B, omega B, y este es omega A. Bueno, nos dicen que ambos son iguales, tienen misma dirección y son de 5 radianes entre segundo. Entonces, ¿cómo hago yo por conservación? Más bien, yo creo que enredé las letras de momento lineal y angular. Más bien la de angular es el H y la de lineal es el L. Tiene sentido, la verdad. Bueno, H1 es igual a H2. Entonces, ¿cómo hago yo para analizar este problema? Veamos que, bueno, posición 1, la que tenemos acá escrita. Veamos que aquí no, A no va a estar, la varilla A no va a estar rotando. Bueno, sí, la varilla no va a estar rotando, entonces los únicos
momentos angulares que vamos a tener son dados por la rotación de estas dos ruedas. Entonces, ¿cuánto sería? Bueno, vemos que son de masa igual, tienen la misma velocidad angular, entonces lo que puedo hacer yo es unirlos como todo como un solo, nada más multiplicando por 2, porque tenemos 2 por cada disco, perdón. ¿Y cuánto sería? Sería y el disco por la velocidad angular. ¿Cuánto es un día un disco? Bueno, y un disco, recordemos que es un medio de la masa por su radio al cuadrado, que serían los 0.15 que nos habían dado en el dibujo. Bueno, eso lo puedo dejar ahí, pero ahorita lo puedo meter después en la ecuación. Más, bueno, esto más, no, mentira, esto es ya, aquí podemos igual. ¿Y cómo sería el momento angular que tenemos al otro lado de la ecuación? Veamos que, nomás déjame analizar algo rápidamente. Después vamos a tener que, bueno, aquí tenemos vectores, vamos a tener que estos puntos, bueno, que los centros de masa, más bien de ambos discos, van a estar moviéndose y también la barra. Pero vamos a ver que ambos discos van a tener una pequeña rotación. No sé si puedes imaginarte cómo es el movimiento ¿cómo se llama? Del sistema como tal. El movimiento del sistema. Sí, No, sí, sí me queda un poco claro, pero digamos, él tiene una restricción, ¿no? Que es el pin del centro. sí. Entonces, vamos a ver como que, bueno, como tal como lo estoy dibujando acá, vamos a tener que Sí, va a rotar en torno a eso, sí, pero, va. pero va a dar una vuelta completa, ¿o no? Eso no importa. Lo que importa es que veamos la relación que hay. Ah, ok, Veamos, ok. Sí, vamos, sí. bueno, aquí son 0.75. Bueno, en lo que vendría siendo, ¿cómo lo explico? Ok, en vectores angulares, nosotros no solo vamos a tener en cuenta velocidades angulares, sino también vectores inerciales lineales que nos generen, entre comillas, un momento. Ujú. Por ejemplo, aquí que vamos a tener, bueno, el momento de la barra por la velocidad angular de la barra, que lo vamos a anotar como omega, más dos veces, porque vemos que ambos vectores son, bueno, serían dos vectores o dos momentos angulares, entre comillas, por llamarlos, son, bueno, es por dos porque ambos discos tienen la misma masa, entonces serían cero, sería por ese radio, ese brazo de palanca, por el vector de inercial, que sería la masa del disco por la velocidad del disco. Que veamos que esa velocidad del disco está dada también por la rotación. No sé si me explico. Sí, sí. Ahora sí, madre. Ok, entonces, y más, aquí sí está un toquecillo más porque vemos que aquí se nos dice que ambos discos han dejado de girar con relación a la varilla debido a la resistencia de fricción a los pasadores. Pero vemos que aquí nosotros también vamos a tener que los discos van a seguir rotando. Es decir, van a tener la misma velocidad angular que nuestro disco, que nuestra barra B. Es algo particular del ejercicio. Bueno, y además de que aquí se nos dice que van a dejar de rotar con respecto, es decir, van a tener una velocidad angular. No escogí la mejor combinación de palabras. Aquí lo que quiero decir es que los discos van a tener la misma dirección, la misma velocidad angular que la barra. ¿Por qué? Porque vemos que van a tener la misma velocidad por esto que nos dice el enunciado, que dice que han dejado de girar en relación a la varilla.
que esto quiere decir que van a tener la misma velocidad angular. Entonces vamos a tener esto de acá. Bueno, no sé si quedó claro o si te deja muy volado con ese detalle ahí. No, sí, ya me quedó claro, man. Sí, aquí dicen han dejado de girar. Ok, esto es muy rara vez te lo van a decir, pero digamos, esto es que ambos discos eh, han dejado de girar en relación a la varilla, es que quieren decir que van a tener la misma velocidad, es decir, no van a tener una velocidad distinta de la velocidad angular de la barra, eso es lo que quiere decir. Okay. Entonces hay que tomar también en cuenta esa rotación aparte de la barra. Entonces, ¿cómo sería? Igual, 2 veces por el momento de inercia del disco por su velocidad angular, que es ya esto, de hecho, inclusive ya lo calculamos implícitamente anteriormente, que eso está acá. Pero, bueno, este valor ya lo tenemos, pero, bueno, esto sería. Entonces, ¿qué sería? 2 por el momento de inercia de un disco, que sería 1/2 por 4. Bueno, este de hecho es el mismo que tenemos acá, de hecho. Sería por 4 por 0.15 al cuadrado por omega, que eran ¿cómo es que se llaman? Los 5 radianes que nos habían dado al inicio. Es igual al momento de inercia de una barra, que recordemos que es de 1/12 por la masa, que serían los 2 kilogramos, por el largo de la barra, que es 1.5 al cuadrado, por omega, vamos a ver si lo hice en sí, más 2 veces por el radio, que sería los 0.75, porque aquí vemos que estamos viendo el vector de traslación, bueno, este vectorcillo de acá, como tal. Entonces ocupamos el brazo de palanca, que sería los 0.75 por la masa de D, que sería de 4, por la velocidad de D, la velocidad del centro de masa. Pero vemos que podemos dar la velocidad de D con respecto a la velocidad angular ay, ¿cómo es que se llama? Con la velocidad angular de la barra, perdón, ese error que quería decir, que sería igual 0.75 por omega. Entonces sería 0.75 por omega más 2 veces el momento de inercia, que era 1/2 de 4 por 0.15 al cuadrado por omega. Y digamos que todos estos términos tienen omega incluido. Entonces es nada más obtener el valor final de que acompaña omega. Y mandamos a despejar ese valor y ahí obtendríamos la velocidad angular, que esos son despejes bastante sencillos. No sé, bueno, y bueno, la velocidad angular aquí nos daría 50, no mentira, 0,0906 radianes entre segundo. Y ese sería el ejercicio. No sé si te quedó alguna duda cómo se resuelve este ejercicio. Digamos, este es un caso muy especial, digamos, en que te dicen que la varilla, bueno, ¿cómo es que se llaman? Que los discos van a seguir rotando. Normalmente, bueno, normalmente no, pero se acostumbra muy poco a ver esto, digamos, que los discos siguen rotando. Más bien lo que pasaría es que dejen de rotar y nada más se tuviera que tomar en cuenta este vector de acá, el, el momento que nos genera ese momento lineal. Pero no sé si te quedó alguna duda o ocupas que repase algo así rápidamente. Porque sí, yo sé que eso puede ser un toque volado, ver eso, lo de los momentos angulares, lineales, que me hacen como momentos, entre comillas. Más sin eso del momento lineal Ok, no me no lo sí, no, logro. no, sí, no lo logras entender, ok. Cuando nosotros tenemos, ok, cuando nosotros tenemos momento angular,
o de hecho hasta es lo mismo que con la energía cinética. Veamos, por ejemplo, bueno, aquí en este caso, veamos que uno podría decir, ok, solo tengo que tomar en cuenta lo rotacional, que vendría siendo, no sé, por ejemplo, el ID por el omega o el I de la barra por el omega. Ok, eso sí está bien. Pero se nos está olvidando un detalle importante acá, que vamos a ver que son las velocidades de los centros de masa. Por ejemplo, que esta velocidad de los centros de masa que serían de los discos, que vamos a tener después cuando ya la barra como tal esté rotando. Esos también cuentan como vectores de momento angular, que nos van a influir y si no los tomamos en cuenta estaría mal dado. ¿Esto cómo podemos obtenerlo? Estos vectores de... Porque digamos que podemos verlo como tal, como momentos, entre comillas. ¿Por qué? Porque, bueno, en este caso, veamos que es un momento inercial que va a ser m por v del centro de masa del disco. Nada más así general, aquí sería igual m por la velocidad de, del centro de masa. Son como tal vectores, em, son como tal vectores lineales, pero veamos que están separados o están a cierta distancia, no están sobre nuestro punto de giro, están más bien a una distancia X de nuestro centro de giro. Entonces, por eso es que hay que tomarlos en cuenta, porque también influyen como por así decirlo un momento, por eso yo digo que son un momento, porque hay que multiplicarlos por este R de acá, para ya como tal tomarlos como momentos angulares. De ahora sí quedó más explicado. O ocupas que, es que Ahora sí, ahora sí, ma. Sí, 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 es que sí, sí, sí es un toquecillo. sí, em, hay que verlo como, relacionarlo con el giro. ajá. Digamos, en el caso que, no sé, esto no va a pasar, pero digamos, como, bueno, de hecho, nosotros si tomamos aquí, hipotéticamente, de que tenemos aquí una velocidad, esa no se toma en cuenta porque estaría con un R igual a cero, digamos, para que lo entendas un poquito mejor. Pero digamos, si aquí tuviéramos, no sé, un disco, ay, fue pucha, borré todo, que aquí tuviéramos el caso hipotético, aquí tuviéramos un disco. Aquí igual sería lo mismo, que tendremos que multiplicar la masa por V del centro de masa de este disco imaginario por ese R, que sería este de acá. Este de acá que habría que usarlo. Eso es como verlo como momentos, pero no son momentos. O sea, eso es como se relaciona porque siempre se va a coger la distancia de esa velocidad al centro de masa. Más o menos por ahí va la explicación. Es que como palabras no te lo puedo explicar muy bien, pero siempre hay que tomar en cuenta eso. Em, sí, porque eso sí es un toquecillo complicado de explicar. Bueno, no, mejor no busco el... Bueno, no sé si tenés Sí, otra duda. no está claro. Ok, Buenísimo, ma. ok. Y este sería el último ejercicio que queda un toquecito, que es el 1942, que aquí va más que todo. Bueno, es igual de conservación, pero aquí vamos a ver algo vacilón, que vamos a ver qué es lo de momentos de inercia. Aquí vamos a ver qué van a cambiar. Bueno, veamos qué se nos dice, que bueno, el enunciado nos dice, el eje vertical gira con una velocidad angular de 3 radianes entre segundo cuando cita es cero. Si se aplica una fuerza F al collarín de modo que cita es igual a 90, determine la velocidad angular del eje. Además, encuentre el trabajo realizado por la fuerza F, eh, encuentre el trabajo realizado por la fuerza F. Desprecie la masa de las varillas GH y FEF y los collarines I y J. Cada una de las varillas A y B, CD y CD tiene una masa de 10 kilogramos. Ok, veamos que el ángulo está aquí, que eso sí que casi no se ve, que el ángulo está acá. Entonces, ¿qué quiere decir? Nuestra posición 1 sería en el caso que nosotros tengamos, vamos a tener este sistema acá, de esta manera, así. Ay, pucha, mira, no lo copié. Ahora sí. Ahora sí, aquí vamos a tener
esto de acá, y esto está acoplado a esto de esta igual manera. Ok, aquí esto sería la posición cuando z sea igual a 0. A 0 grados. Vamos que, bueno, como total el centro está aquí, entonces esta distancia de acá, que se ve mejor en el dibujo, es de 0.1 metros. Igual esta de acá es de 0.1 metros. Y la distancia de este extremo al centro de la barra es de 0.3. De acá, que es, bueno, en el dibujo se ve un poco más claro. Este es 0.3 igual, ay, pucha. 0.3, 0.3, igual lo mismo para la otra barra, 0.3, 0.3, y aquí está la mitad de la barra. Acá. Y sí, eso sería todo. Veamos que, bueno, calculemos individualmente cada h, que sería el momento angular. ¿Qué vamos a tener en la primera parte? Vamos a tener el momento de inercia, que vamos a llamarlo como IZ1, vamos a llamarlo como tal, por la velocidad angular del sistema. Más el momento de inercia, como lo que te venía diciendo anteriormente, que bueno, voy a hacer un dibujo como desde arriba para que quede un toque más claro. Bueno, no voy a hacer mucho, me voy a complicarme mucho la existencia ahí con el dibujillo. Visto desde arriba, aquí vamos a tener nuestro eje Z. Y aquí vamos a tener, visto desde arriba, cómo se comporta ese eje. ¿Qué es lo importante ver acá? Vamos a ver que este sistema va a girar en este sentido. Y ok, vamos a tener una componente como tal de rotación. Pero además de eso, vamos a tener tanto la parte rotacional dada por esa velocidad angular, así como la parte rotacional dada por estos momentos, entre comillas, de inercia. Sí, momentos que vendrían dados por las masas, por las velocidades de centro de masa, que acordemos que se toman como momentos, así como fuerzas. No es correcto decir que son como fuerzas, pero es para que se entienda un toque más, que sería los 0.3, de hecho, que aquí están los centros de masa. Bueno, y aquí, más bien, aquí también está lo mismo, pero para el centro de masa de la otra barra. Entonces, de acá, perdón. Ok, el primero que vamos a obtener es el rotacional como tal. Y Z1 estaría dado como, bueno, aquí es multiplicable igual por 2 porque vemos que tenemos dos barras por el momento de inercia como tal de una barra, que sería un doceavo de la masa, que serían los 10 kilogramos, por el largo, que serían los 0.6 al cuadrado. Ok, que esa sería la parte como tal rotacional. Más, igual dos veces, ese momento que nos genera ese momento lineal, que serían vamos a hacerlo voy a marcarlo un toquecito. Aquí tenemos los is por omega. Y más bien aquí vamos a tener, voy a ponerlo con otro color. ¿Y qué color? Pongámosle verde. Que serían estos de acá. Que también cuentan como vectores de momento angular. Y este sería bueno, este sería más bien el anaranjado.
Y este sería la verde, para que se entienda un poquito más. Que podamos verlo como te he dicho anteriormente, que podemos verlo como momentos. Que no es correcto decir que son momentos, pero es para que se sobreentienda más y se relacione con lo que eran momentos dados por fuerzas. Nada más dame un chance que esta hora se bugueó otra vez. Entonces, a ver si se le antoja funcionar esta cosa. Ya. Entonces sería igual 2, porque tenemos dos barras, por la masa, por la velocidad del centro de masa. Bueno, igual este sería el IZ1. Y todo esto nos da, bueno, eso no, todavía no lo vamos a calcular, sería un doceavo de 10, 0.6 al cuadrado, más 2 por la masa por VG. ¿Y cuánto sería VG? Vemos que es una velocidad tangencial dada por una velocidad angular. ¿Y cuánto sería esta distancia que hay desde nuestro eje hasta el centro de masa o al punto que nos interesa, que es el centro de masa? ¿Cuánto sería? Sería 0.1 más 0.3, que nos da como resultado 0.4. Entonces sería por omega, que aquí se me fue el detalle. Eh, no, mentira, estoy calculando el momento de inercia, perdón. Ay, madre. Es que, perdón, es que ya pega semana 11, madre. Sorry. Aquí estoy Ay, tranquilo. Sí, madre, me acaba de dar un derrame horrible. Aquí, aquí el detalle, aquí no estoy haciendo cálculo de momentos, esto es una mentira. O sea, lo que te está diciendo sí está bien, que eso, y que calcular los momentos de inercia, momentos de inercia, los cantidades de movimiento angular, sí se calculan así. Pero aquí yo lo que estoy haciendo es calcular el momento de inercia como tal, de ambas barras. Pero aquí yo lo estoy haciendo porque vemos que nuestras barras no están centradas como tal. Ellas están desplazadas, sus centros de masa están desplazados una distancia de nuestro eje de giro. Entonces, esto es igual. De hecho, ¿cómo es que se llama? Una, ¿cómo se fue? Ay, se me fue la palabra. Podría verse como tal, como un teorema de ejes paralelos, que si recordamos, era, bueno, IC es igual al I más la masa por el R, por la distancia, al cuadrado, que de hecho es lo que está haciendo acá. Sí, entonces igual aquí sería la masa por el R, y ese R sería la distancia nueva a la cual se encuentra nuestro centro de masa, que sería este cabito de acá, los 0.1 más los 0.3, que sería al final 0.4 al cuadrado. Entonces de acá obtenemos que el momento de inercia 1 es de 0.3.8, más bien. Y ahora vamos a hacer lo mismo, pero para, para la posición 2, que si vemos la posición 2 más bien sería algo como así. Vamos a dar chance para hacerlo bien. Igual aquí tenemos los apoyos, aquí tenemos esta cosa acá. Igual él va a seguir rotando en esta dirección. Pero ahora desde arriba, más bien estaría algo más o menos así. Igual aquí vamos a tener ese soporte, pero aquí vamos a tener ambas barras de esta forma. Algo así más o menos, solo que no le hice ahí como escala, esto está muy grueso, pero se entiende que desde arriba sea así.
Perdón. Ahora bien, en este segundo momento de inercia, bueno, sería igual multiplicarlo por 2 porque estamos unificando como, total, como todo el momento de inercia. Pero este segundo momento de inercia, veamos que ahora nuestro centro de masa ahora solo está desplazado 0,1 de nuestro eje de giro, que sería este pedacito acá. Bueno, aquí voy a poner como aquí está Z, y esta distancia acá sería 0,1. Bueno, es igual para ambos lados. Entonces sería 2 por 10, que sería la masa, por 0,1, que sería esa distancia nueva, y esto nos da como resultado 0,2. Entonces de acá lo que haríamos es H1 es igual a H2, entonces sería el IZ1 por el omega 1 es igual al IZ2 por omega 2, y eso nada más sustituir valores que ya tenemos, que vemos que la velocidad angular que nos dan al inicio era de 3. Y bueno, el momento de inercia 2 es este de acá, es 0,2, perdón, por omega 2. ¿Y qué más? Vemos que, bueno, si esto es un despeje sencillo, entonces vamos a obtener que la velocidad angular de 2 es de 57 radianes. Esto es, de hecho, hay un ejercicio bastante similar que es sobre una bailarina, y eso es como bastante, un ejercicio bastante, ¿cómo es que se llama? Ay, perdón, tenía el micrófono muy pegado. Eh, para poder observar más en la vida real cómo afecta el momento de inercia a la hora de un momento angular. No sé si usted ha visto las competencias de patinaje en hielo. John. Sí, bueno, ¿en qué parte? Eh, pues usted ha visto normalmente que cuando las bailarinas, bueno, las patinadoras, pero más bien, están, o los patinadores, llegan a un punto donde empiezan a girar sobre una pierna. Y usted ha visto que hay un momento en que ellos se encogen, bueno, como que se encogen más bien, sino como que se agachan y cierran sus brazos. Ujú. Y ellos empiezan a girar más rápido. Esto es un Ah, sí. ejemplo. Eso Ah, es lo mismo que pasa acá. Veamos que él hace el momento de inercia. Este sistema lo que hace es el momento de inercia más pequeño. entiendo, entiendo. Y Y entonces veamos que entonces hay empieza una. rápido. Sí, empieza a girar más rápido. Ajá. Ah, sí. Sí, bueno, sí Sí, lo hice. sí, esto es algo bastante similar a lo que pasa acá. Ajá. Ok. Qué buen ejemplo, ¿eh? Sí, es algo. De hecho, en el libro viene un ejercicio que es, de hecho, que trata de explicar eso de lo de la bailarina, pero eso es como para asociarlo, asociarlo para que veamos que, digamos, a la hora de haber un cambio en el momento de inercia, que en este caso es, veamos que las distancias que hay con respecto a cada uno de los centros de masa, como aquí hay Ujú. una distancia más grande, nuestra velocidad angular va a ser más pequeña. Pero cuando la distancia de nuestro centro de masa sea más pequeña, vamos a tener una velocidad angular más grande, porque se tiene que mantener esta conservación, Sí. como se tiene que mantener esto de acá. Y bueno, creo que eso era por la parte de impulso angular. ¿Qué más nos piden? Veamos que se nos dice, además se encuentra el trabajo realizado por la fuerza F. Entonces, veamos qué podemos hacer acá. Veamos que de aquí indirectamente tenemos energías. Bueno, y trabajo más bien, perdón. Veamos que aquí nosotros vamos a tener, bueno, aquí podremos hacer trabajo. Bueno, de hecho se tiene que hacer trabajo porque nos pide un trabajo. Entonces, ¿qué sería? Bueno, la fórmula general T1 más la sumatoria de todos los trabajos de 1 a 2 es igual a T2. Pero ahora bien, vemos que aquí sí tenemos una velocidad angular inicial y una final, que son distintas de cero. Entonces, ¿qué vamos a tener acá? Vamos a tener un medio de la
del momento de inercia 1 por la velocidad angular 1 al cuadrado, porque acordémonos que en energías y trabajo, la velocidad angular, la energía cinética tiene la velocidad tanto lineal, bueno, la velocidad la tiene el cuadrado, más el trabajo de las fuerzas por su distancia, bueno, por ese ds es igual a un medio, el momento de inercia con respecto a z2 por omega 2 al cuadrado. Estos son valores que ya tenemos, entonces lo que podemos hacer es calcularlos de una vez. Entonces sería 1 por 3.8 por omega 1, que era 3 al cuadrado. Esto lo podemos dejarlo como sumatoria de momentos de trabajos de 1 a 2. Entonces 1.2 por 0.2, que es el momento de inercia en la segunda posición, por la velocidad angular 2, que era 57, sí. Ahora bien, veamos que aquí las masas de las barras importan. Entonces vemos que cuánto es la distancia que realiza. Bueno, voy a hacer un dibujillo aquí bastante rápido. Vemos que esta es la posición inicial del, de la barra y esta es la posición final. Bueno, voy a hacer un toquecillo más. Ahora sí. Y si nosotros establecemos una referencia acá al nivel de cuando está horizontalmente, vamos a ver que aquí tenemos una distancia h por la cual, digamos, por la cual trabajó el peso. Que recordemos que el trabajo de un peso siempre va a ser negativo. Bueno, se toma negativo aquí porque va en contra, no en contra del movimiento. Es que no, ay, se me fue la palabra para decirlo. Aquí el trabajo, ay, pucha, se me fue la palabra. Vamos a ver algo. No, ¿cómo es que? El trabajo del peso aquí es negativo, porque aquí como tal no hay una trayectoria que sigamos que nada más es de arriba abajo, sino que nada más aquí el trabajo del peso lo tomamos como negativo, porque vamos que estamos bajando, que sería esta distancia h que tenemos acá. Pero entonces esa distancia h que bajó el peso, bueno, por la cual trabajó el peso de ambas barras, sería 0.3. Entonces ya tendríamos por ahí el trabajo de nuestro peso, de los pesos, ambos pesos. Y hay que multiplicarlo por 2 porque ambos pesos hacen ese mismo trabajo. Entonces de acá sería un medio, 3.8 por 3 al cuadrado, menos 2 veces el trabajo del peso el trabajo realizado por el peso, más el trabajo realizado por la fuerza F. Lo voy a anotar como F. Y eso sería igual a un medio de 0. Por 0.2 por 57 al cuadrado. ¿Y cuánto sería ese trabajo el trabajo del peso? Sería la masa por la gravedad H, que nos da, sería la masa, que serían 10 kilogramos por 9.81 por 3, 0.3 más bien, perdón. Y si nosotros, bueno, esto es un valor negativo, se multiplica por 2, eso no hay que olvidarlo. Mandamos toda esta constante que nos da acá al otro lado a restar. Vamos a obtener que el trabajo de la fuerza de nuestra fuerza F es de 36, 366,66 julios. No sé si te quedó alguna duda con este ejercicio. Bueno, todo Ok, claro. ok. Y nomás, y estos eran los ejercicios que tenía para hoy. No sé si tenés alguna otra duda de algún ejercicio que podemos ver rápidamente porque todavía quedan 10 minutos. Sí, bueno, es que no he podido practicar mucho.
pero, man, sí, ahorita no se me viene así como a la mente algo. Este, no, este me gustó mucho, porque se ve complicado, pero no es así como la gran cosa tampoco. No es la gran cosa, la verdad es que esto es un toquecillo bastante complejo en algunos aspectos, pero digamos, sí es bastante sacable. De hecho, vamos que el desarrollo no fue mucho, nada más que lo pesado fue como el análisis como tal. Pero vamos, que así como lo importante acá es ver lo que pasa cuando tenemos un cambio del momento de inercia, que es muy poco probable, pero sí puede cambiar el momento de inercia. Ajá, Digamos, como el ejemplo de la bailarina. Cuando ellos cierran los brazos, van a empezar a girar mucho más rápido. sí. ¿Qué Y más? bueno, y lo de las fuerzas impulsivas, más bien voy a ver si encuentro el video así rápidamente para mandártelo, porque ese video ayuda mucho para saber. Ujú. Eso, así es un video de una escuela de ingeniería que sacaron hace como 4 años, pero sirve bastante como para ejemplificar y observar qué es una fuerza impulsiva. Ujú. Eh, ya te lo mandé. Sí, lo encontré rápido. Listo. Perdón. Ok, ok. Eso sirve bastante para que entendas cuando una fuerza es impulsiva y cuando no. Igual, a la hora de hacer estos ejercicios, hacer los diagramas cinéticos, bueno, sí, cinéticos, para poder observar bien qué es lo que está pasando a la hora de hacer un quiz. Ujú. Y, digamos, nada más, eso sería como las recomendaciones que tengo. Bueno, y en impulsos, hacer esto de acá. Esto es bastante, de hecho, es básicamente el requerimiento para hacer estos ejercicios, que puedas observar, bueno, hacer estos diagramas, Ujú. hacer la versión gráfica de las ecuaciones. Sí, sí, porque más sin diagramas uno se pierde. Bueno, Sí, al menos, sí, al no, de menos, hecho, con diagramas uno se pierde bastante, hacerlo mentalmente está muy, muy, muy salvaje. sí. Sí, sí. Y sí, yo no sé, hay gente que, digamos, no sé si habrán compañeros, si tiran varas así, pero yo no podría jamás tirar así Ah, algo. no. Hay que tener otro nivel de memoria gráfica, bueno, de imaginación para poder hacer eso sin hacer un dibujo en papel. Pero sí. No, buenísimo, Santiago. Y no, mae, si no tenés ninguna otra duda, Dima, estaremos por hoy. Ahorita me pongo a ver el videillo, a ver. Sí, sí, mae, este sí bastante porque es que es una fuerza impulsiva. Igual, estos son casos bastante complejillos, pero sirven bastante, bastante para foguearse, para Ujú. lo que vendría siendo el examen. Igual, y otro detalle, digamos, siempre poner atención a qué es lo que está realmente pasando, porque por ejemplo yo en este ejercicio realizándolo, que haciéndolo así, a primera vez, sin Ujú. usar la guía de el solucionario para ver si lo tenía bien, yo pensé que esto iba subiendo y más bien no. Esto nada más se empieza a desenrollar, entre comillas, él se va a quedar estático ahí, entonces Ah, yo dije, ok. pero entonces eso es por el tipo de movimiento que tenemos acá. Ajá. Por eso. Nosotros vamos a ver que la velocidad del centro de masa es cero, pero eso Ujú. es un caso por el ejercicio como es. Pero siempre trata de entender muy bien qué es lo que está pasando, porque puede dar hincapié a que haya un error. Por ejemplo, yo Sí, el error que cometí aquí fue imaginarme que el centro de masa tenía una velocidad. Y claro, todo el problema se me fue a la basura por lo mismo, porque dije, mira, es que dice el centro de masa se mueve hacia arriba, entonces, sí, entonces le y al pusiste final, ahí. y al final no, al final no. Sí, Entonces, nada más como que tengas cuidado con eso, man. ok, ok. Leer bien es. Sí, sí, leer bien y entender bien qué es lo que está pasando. Sí, 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 correcto. De acuerdo, man. No más, si no, y Ujú. estamos por hoy. Mae, ¿Ah, sí? el miércoles te busco un ejercicio ahí para que lo hagamos. Más, sí, está Bueno, bien. te lo mando mañana para Sí, sí, que... más, mejor para yo poder hacerlo y Sí, que. Más, y bueno, no sé de qué tenés quiz la otra semana. sí, eso no, sí, no sé, porque el man nos lo avisa una semana antes. Ah, ok, sí, no, entonces, más, no, apenas el profe te diga, me avisas para yo poder. Normalmente yo hago los ejercicios en la noche, entonces,
me los mandaste así como, tampoco hay como a la 1 de la madrugada, porque ya fijo va a ser dormido, pero para que me los mandes para poder hacerlos con tiempo, para ir practicando para los quizzes tuyos, más que todo. Listo, mae. Buenísimo. Yo te Mira, aviso. madre. Bueno, Bueno, pura vida, que estés bien, Santiago. bueno, igualmente, hasta luego. Gracias.